La lectura del día de hoy está tomada del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se le juntaba a Jesús mucha gente, y al pasar por los pueblos, otros se iban añadiendo. Entonces les dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino, lo pisaron, y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas, y las zarzas, creciendo al mismo tiempo, lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena, y al crecer dio fruto el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿Qué significa esa parábola? Él les respondió: A vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de Dios, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al escucharla reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre zarzas son los que escuchan, pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverando. Hoy escuchamos en el Evangelio una vez más la parábola del sembrador. Jesús mismo explica que esta semilla que se siembra es la palabra de Dios y se siembra en distintas clases de personas, y dependiendo de sus actitudes es que la palabra puede hacerse fecunda o no. Esto nos habla claramente de cómo la salvación que nos ofrece el Señor es ciertamente un don gratuito. Es Él quien siembra en nuestra vida, en nuestro corazón, pero somos nosotros los llamados a cooperar con ella. Si no ponemos de nuestra parte, si en verdad, como dice el Señor, no abrimos nuestro corazón generosamente y conservamos la palabra, entonces no podremos nunca producir fruto. Por eso, lo que más tendría que llamarnos la atención de esta parábola es el ejemplo de la tierra buena. La tierra buena que, como dice el Señor, representa a aquellos que escuchan la palabra y la entienden, la conservan, la van meditando una y otra vez en lo profundo, en lo íntimo del corazón, y son constantes en producir fruto. Así tendría que ser nuestra vida cristiana. Por eso, esta sencilla explicación del Señor es realmente todo un programa de vida. Podríamos hacer de toda nuestra vida simplemente un ejercicio de lo que describe la palabra de Dios que cae en tierra buena. Escuchar al Señor, escucharlo con atención una y otra vez, constantemente meditar el Evangelio, acercarnos a su palabra, recordarla, profundizarla en la mente, en el corazón, darle vueltas, reflexionarla, compartirla. Hacer que ella poco a poco vaya inundando nuestro corazón, que lo vaya transformando, que nuestros sentimientos sean cada vez más los sentimientos del Señor, que podamos tener la sensibilidad suficiente para poder, a partir de esta palabra, descubrir la realidad como la descubre Jesús. Y finalmente, para que nuestras obras, nuestros actos, sean también los del Señor. Para que sean actos de una persona verdaderamente convertida en su mente y en su corazón, para que sean testimonio de esta nueva vida que ha brotado, fruto del encuentro con esta palabra que ha sido sembrada. Todos nosotros estamos llamados
a ser esa tierra buena, y está en nosotros esa capacidad. Tenemos pues que ser responsables por ese llamado, por esa vocación, y acogerlo con generosidad. Que el Señor nos conceda entonces ser pues de la tierra buena, que escuchando la palabra, que comprendiéndola, da fruto abundante. La primera carta a los Corintios nos ha venido acompañando durante estos últimos días. La verdad es que varios y muy sustanciosos pasajes de este documento los hemos tenido ante nuestros ojos, los hemos tenido sobre nuestro corazón. Son tantos los temas de los que trata Pablo en esta carta: la primacía del amor, la educación en los carismas, el cuidado en cuanto a la moral que debe tener la comunidad, la unidad de la Iglesia como cuerpo de Cristo, la primacía de la sabiduría divina sobre la llamada sabiduría mundana o sabiduría humana. Todos estos son temas, y muchos más, que aparecen en la primera carta a los Corintios, y por eso es un documento del cual nos despedimos, pero sin dejarlo, sin quitarlo de nuestra mirada. Qué importante que nosotros, al llegar a estos verdaderos banquetes espirituales, abramos nuestro apetito y agradezcamos al Señor que tantísimo, tantísimo nos regala. Es que es muy abundante, realmente muy abundante lo que tenemos para recibir. Pues bien, hacia el final de esta primera carta hay todavía otro tema que interesa, y ese tema es la resurrección. Sabemos que la resurrección de los muertos era un asunto absolutamente controversial, o yo diría, más que controversial, despreciado, descartado por la sabiduría de los paganos. Sabemos que esto es así porque se cuenta en el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles cómo Pablo estaba predicando en Atenas y apenas llegó al asunto de la resurrección de los muertos, pues ya eso se volvió risa, ya se volvió burla, ya no le creyeron más ni quisieron oírle más. Y esto es muy notable porque estas eran naciones, estos eran pueblos que estaban dispuestos a creer, casi diría uno, cualquier cosa. Si uno mira, por ejemplo, la mitología griega, pues ¿qué de historias no tiene esa mitología? Por decir algo, que Júpiter, un dios, supuesto dios y cabeza de dioses y jefe de dioses allá en el Olimpo, se volvía casi cualquier cosa con tal de estar con aquellas mujeres que le atraían. Es decir, este era un dios bastante mujeriego, y parece que esas mujeres y las pasiones que despertaban esas mujeres tenían muchísimo poder sobre este dios. Y esa clase de historias la gente pues las contaba como dato cierto, como cosa comprobada. En cambio, con la resurrección, como que no les alcanzaba la imaginación. Y sin embargo, Pablo, estando en medio de esa cultura griega, pues no se arrepiente, no echa de para atrás, más allá de las burlas, más allá de que se le considerara un tonto, un loco, un necio. Es él el que llama necios a los que creen que pueden medir el poder de Dios únicamente por el tamaño de su imaginación. Realmente lo que está diciendo Pablo en este pasaje es eso. Una vez que tú reconoces al Dios verdadero, no pretendas medir a Dios por tu mente, porque en el fondo eso era lo que pasaba en el paganismo, y por eso no se pueden comparar los dioses paganos con el Dios verdadero. Resulta que los dioses paganos son dioses que tienen nuestras mismas tendencias, que tienen nuestra misma forma de obrar, o por lo menos así se les presenta. Por eso fíjate, como hay tantos hombres que son mujeriegos, pues entonces Zeus, que era masculino, entonces era mujeriego también.
La gran enseñanza de Pablo es, cuando te acerques al Dios verdadero, recuerda que tú eres imagen de Él, no Él imagen tuya. Por eso, su poder va más allá de tu imaginación. Y esto vale especialmente cuando se habla de la resurrección.